Filipenses, el capítulo 2. Vamos a leer el versículo 9 hasta el versículo 11. El tema de esta tarde simplemente es el nombre. Gloria al Señor. Me gustaría que los hermanos que más saben usar la Biblia se acerquen a los que menos saben para que podamos ayudarnos los unos a los otros, porque vamos a tener muchos pasajes bíblicos para la enseñanza de esta tarde. Gloria al Señor. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios en el nombre que está encima de todos los nombres. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Gloria a Dios. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. ¿Todos juntos? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de nuestro Señor Jesús es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Y ese nombre es sobre todo nombre en el cielo. Ese nombre es sobre todo nombre en la tierra. Y ese nombre es sobre todo nombre debajo de la tierra. Y cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, le damos la gloria al Dios creador del cielo y de la tierra, al Padre de los espíritus, a nuestro Padre celestial. Levantemos nuestras manos. Señor, gracias te damos en esta tarde, Dios mío, por esta palabra que ha sido leída. Te pido, Señor, que la lleves hasta lo más profundo de nuestros corazones, que uses mi vida, Señor. Me despojo de mí mismo, Señor, para que tú uses estos labios de barro, Señor, para poder, aleluya, Señor, en esta tarde hablar tu palabra, y no sea yo hablando, pero sea tu Santo Espíritu inspirando esta palabra en esta tarde, Señor, para que pueda quedar en lo más profundo de nuestros corazones. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Démosle la gloria y la honra al Señor. Puede tomar su lugar. Esta tarde voy a hablar sobre el nombre. Aleluya. El nombre. Lo que identifica a una persona, ¿qué es? El nombre. Puede ser que a una persona le identifique algunos títulos, dependiendo del trabajo que la persona hace, y en ciertas áreas de la vida. ¿En qué trabaja usted, hermano Jaime? Jardinero. Entonces, los clientes de nuestro hermano lo conocen como el jardinero. Pero cuando le pagan, no le pagan bajo ese título. Le pagan bajo su nombre, Jaime, ¿verdad? Amén. Y cada uno de nosotros
tenemos diferentes títulos de acuerdo al oficio que desempeñamos. Pero cuando se trata de algo legal, no se pueden usar los títulos. Se tiene que identificar a través del nombre. Y es curioso porque a veces cuando el policía o la autoridad le pide que se identifique, le agarra la credencial y ya tiene la credencial en su mano, pero a pesar de que ya tiene la credencial en su mano, le pregunta por su nombre. ¿Cómo te llamas? Y a pesar de que ya está viendo cómo se llama, pero quiere que confiese usted con su boca su nombre, cómo usted se llama. Y cuando va a la corte, cuando alguien va a la corte, el juez ya tiene todos sus documentos enfrente de él. Pero antes de comenzar el proceso, le pide que se identifique, que diga su nombre completo antes de comenzar el proceso. Entonces, el nombre nos sirve para identificarnos legalmente. Y cuando hablamos acerca de Dios, déjeme decirle que Dios tiene muchos títulos de acuerdo a la época en que Él se ha manifestado. Pero también la palabra del Señor nos enseña que Dios tiene un nombre propio, que tiene un nombre personal. Y hay personas que les preguntamos y les decimos, ¿cuál es el nombre de Dios? Y hay personas que dicen, el nombre de Dios pues es Dios. Ese no es nombre. Dios es un distintivo. O a veces dicen, Dios se llama Jehová de los ejércitos. Bueno, es un nombre que se usa para Dios en el Antiguo Testamento, pero la Biblia dice que hay un nombre que está encima de todos los nombres o de todos los títulos que Dios haya usado a través de toda la historia, y ese nombre es el nombre de nuestro Señor Jesús. Ante ese nombre se tiene que doblar toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Dice Hechos el capítulo 4, el versículo 11. Ahora sí vamos usando la Biblia. Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Digamos todos juntos, no hay otro nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. Gloria a Dios. Solamente el nombre de nuestro Señor Jesús. Es importante estudiar la palabra de Dios, porque el Señor Jesús dijo a sus discípulos en el tiempo de su ministerio: hay muchas cosas que yo les debo enseñar, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará hacia toda verdad y hacia toda justicia. La razón por la cual
el Espíritu del Señor está en nosotros, está en usted, está en su pueblo, es porque el Espíritu inspiró la palabra de Dios y es el Espíritu el que nos guía hacia toda la verdad y hacia toda la justicia. En otras palabras, la palabra que está escrita es papel y tinta, pero una vez leída por alguien que tiene el Espíritu del Señor, cobra vida y es más cortante que una espada de doble filo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Para poder tener un concepto más claro acerca de la revelación de Dios, es importante el estudio de la palabra de Dios. Y a través del estudio de la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta que hay reglas gramaticales que se deben aplicar. No solamente a la palabra de Dios, a cualquier artículo que se vaya a leer, ya sea un artículo en el periódico, un artículo en el internet. Si quiere darle la interpretación correcta a lo que otra persona está escribiendo, es necesario reglas gramaticales. Y en la palabra de Dios es así también. Por ejemplo, nosotros tenemos los pronombres personales. Los pronombres personales singulares son yo, usted, él o ella. Esos pronombres son personales singulares. Los pronombres personales plurales son nosotros, ustedes y ellos o ellas. Y cuando nos referimos a la palabra de Dios, hay que tener exactamente el mismo cuidado de cómo la regla gramatical se aplica hacia Dios. Cuando Dios está hablando de sí mismo, en la Biblia nunca dice nosotros, refiriéndose a la identidad de Dios. Hay algunos pasajes donde dice hagamos al hombre. Hay algunos pasajes donde dice descendamos, pero adelantito le explica que fue el Señor el que hizo al hombre. ¿Y con quién se estaba comunicando? Era con los ángeles, arcángeles, querubines y serafines que el Señor había creado antes de la creación del ser humano. ¿Cuántos años tiene el ser humano de existir sobre la tierra? Aproximadamente. ¿Cuántos? Casi 6,000 años, pero exactamente son 5,779 años. Eso lo puede constatar en el calendario judío. Desde la expulsión para acá han transcurrido 5,779 años. Pero la Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso se refiere a un principio lejano, porque la primera creación de Dios no fue la creación humana, fue la creación angelical, donde Satanás se rebeló en contra de Dios. No sabemos hace cuántos millones de años, pero la creación del hombre comenzó hace cerca de 6,000 años para acá. Entonces, cuando los científicos hablan de millones de años de existencia del cielo y de la tierra, están bien, pero no la existencia del ser humano. Pero así como la palabra de Dios nos dice en Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, también en 2 de Pedro, vamos a 2 de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 10 en adelante, dice que
los cielos y la tierra que hoy existen están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego eterno en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero también dice el versículo 13 de segunda de Pedro, el capítulo 3, que nosotros esperamos, ¿qué dice? Según sus promesas esperamos, ¿qué? Cielos nuevos y tierra nueva. Y Apocalipsis 21 dice que, el versículo 1 en adelante, dice que Juan miró un cielo nuevo y una tierra nueva. Déjeme decirle, el cielo y la tierra que ahora existen, un día tuvieron inicio y un día van a tener fin. Pero el Dios al cual yo le sirvo, el Dios al cual usted le sirve, ese era antes que existiera el cielo, ese era antes que existiera la tierra, y ese va a ser después que este cielo sea quemado y esta tierra sea quemada. Él es eterno, Él es, Él era y Él ha de venir. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte al Señor Jesús? Ese Dios que creó el cielo y la tierra. Ahora vamos a seguir adelante con la parte donde estábamos, la gramática, cómo es de importante. Cuando Él se refiere a Él mismo, Él se refiere como el yo. Yo soy. Yo soy, ese es el pronombre para la primera persona singular, para una persona. Nunca se refiere nosotros somos, como si fueran dos o tres, sino se refiere yo soy. Y cuando los hombres de Dios se han referido a Él para conversar con Él directamente, se han referido como tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, tú eres mi ayudador. Y cuando se han referido a Él, esa es la segunda persona singular, el pronombre de la segunda persona singular. Y cuando se han referido a Él, hablándole a otra persona acerca de Dios, se han referido con el pronombre personal de la tercera persona singular. Él es. Nunca se han referido, ellos son. O sea, para Dios nunca hay una referencia en la palabra de Dios, ni en la primera, segunda o tercera persona del plural, sino que siempre está en la primera, segunda y tercera persona del singular. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es nuestro creador. Él es el que hizo los cielos y la tierra. Nuestro Dios es nuestro redentor. Él es el que vino en forma humana a salvar a este mundo, a salvarme a mí. Y nuestro Dios es el que va a venir por la iglesia que se está preparando hoy en día. No hay dos, no hay tres, no hay más dioses, solamente hay un Dios en la palabra del Señor. Tal vez en el concepto griego o romano hay más dioses, pero en el concepto bíblico hay solamente un Dios. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Éxodo, el capítulo 3, el versículo 13. Aleluya. Éxodo, el capítulo 3. Si usted le presta mucho cuidado a esta enseñanza, le va a ser de mucha utilidad. Dijo Moisés a Dios:
He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? El verso 14 dice, respondió Dios a Moisés. ¿Qué respondió? Yo soy el que soy. Así le dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me envió a vosotros. Esa palabra yo soy que el Señor le dijo a Moisés es la misma palabra que nuestro Señor Jesús le dijo a Juan el teólogo en Apocalipsis el capítulo 1, el versículo 8. Mire lo que dice Apocalipsis el capítulo 1 y el versículo 8. Amén. No sé si voy muy rápido, vamos a... Amén, amén. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega. El que es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. Le dice el Señor a Moisés, yo soy el que soy, así le dirás a los hijos de Israel. Y a Juan le dice, yo soy el alfa y la omega. Primera letra del alfabeto hebreo, alfa, última, omega. Y luego, por si eso no es entendible, yo soy el primero y el último, yo soy el principio y el fin, yo soy el que es, el que era y el que ha de venir. O sea, hermanos, a través de toda la palabra de Dios, a través de toda la escritura, nosotros encontramos la revelación de un solo Dios, un solo Dios, un solo Dios. ¿Por qué no le damos la gloria y la honra a ese Dios todopoderoso? A su nombre sea la gloria. El primer y gran mandamiento de todos, dice la palabra de Dios. ¿Qué es el primer y gran mandamiento de todos? Vamos a ir a la palabra de Dios. Marcos el capítulo 12. El versículo 28. Dice que uno de los escribas se acercó a nuestro Señor Jesús. Y habiéndolos oído que había disputado muy bien, le dijo, ¿qué le dijo? ¿Quién está ahí ya? 12, 28 y vamos en el 29 ya. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Qué le respondió nuestro Señor Jesús? El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor son dos, el Señor son tres, ¿eso dice? Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, el Señor uno es, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Cuando usted quiera enfrentar al enemigo, enfréntelo con la palabra de Dios, porque es lo que el enemigo no resiste. No lo enfrente con su propia sabiduría, ni con palabras persuasivas. Cuando Satanás vino a tentar a nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesús le citó la palabra escrita en el Antiguo Testamento. Y déjeme decirle que si usted no sabe la palabra, el diablo lo va a confundir, porque el diablo también se la sabe. El problema del diablo es que se la sabe y la tergiversa para confundirlo.
Pero si usted se sabe correctamente la palabra de Dios, fíjese lo que pasó en la tentación de nuestro Señor Jesús. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. El Señor le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito, eso estaba escrito en la ley, hermano. Aleluya. Y después le cita el Salmo 91 cuando lo lleva al pináculo del templo. Y le dice, si eres hijo de Dios, tírate, porque está escrito que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor le dice, quítate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya, 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 aleluya. Y es mentiroso porque le dice, si me adoras postrado, yo te voy a dar todos los reinos del mundo. Y es una mentira porque todo es de Dios, todo lo creó Dios y todo es para Él y por Él y para Él. Pero el diablo ofrece lo que no tiene. Pero déjeme decirle que nuestro Señor Jesús ofrece lo que sí tiene. Si el Señor Jesús le ha dicho que lo va a bendecir, Él lo va a bendecir, porque Él sí tiene, Él sí puede y Él sí lo puede hacer. Entonces, con la palabra escrita es la forma en que nosotros podemos atacar cualquier falsa doctrina. Le dice el Señor, el primer mandamiento de todos es, ¿qué es? Todos juntos, ¿qué es el primer mandamiento de todos? Y le está citando la Escritura. Deuteronomio, el capítulo 6, el versículo 4. Mire lo que dice Deuteronomio, el capítulo 6, el versículo 4. ¿Qué dice? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿qué dice? Uno es. ¿Y qué entendemos nosotros por uno? Único. Por eso nosotros no somos unitarios, somos unicitarios. Creemos en un solo Dios que se ha venido revelando a través de toda la historia con diferentes títulos y en diferentes maneras. Dice Deuteronomio, quédese allí en el capítulo 4. El versículo 39, 4:39 de Deuteronomio. ¿Estamos ahí? Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? No hay otro. Y después en Deuteronomio, el capítulo 32, el versículo 39. (32, 39) de Deuteronomio. Ve ahora que yo, ahí está la primera persona del singular. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo.
Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Dice el Señor, yo no tengo dioses ni a mi derecha ni a mi izquierda. Yo soy el que hago vivir y yo soy el que hago morir. Yo soy el que hiero y yo soy el que sano. Y no hay nadie quien pueda librar de mi mano. Eso es lo que el pueblo de Israel predicaba. Eso es lo que la iglesia del Señor predicó en el principio. Y eso es lo que nosotros seguimos predicando hasta hoy en día. Dice Romanos el capítulo 3, el versículo 30. Mire lo que dice Pablo. Unicitario Pablo hasta morir. 3:30, que dice, porque Dios es uno, y Él justificará por medio de la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Vamos a ver muchos pasajes en Isaías en un momento, pero Pablo, escribiéndole a los romanos, dice, porque Dios ¿es qué? Es uno. Romanos 3:30. Mire, hermano, ¿quién le ha puesto a la gente que hay más de un Dios? Es el que se llama Satanás. Ese es el que le ha puesto a la gente que hay más de un Dios. ¿Y sabe por qué le ha puesto a la gente que hay más de un Dios? Le ha puesto esa idea para que la gente se pierda, para que la gente no le resplandezca la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿Sabe por qué? Porque sinceramente Él no cree que hay dos dioses ni tres. Él cree que hay un solo Dios. ¿Y sabe por qué cree eso? Dice Santiago el capítulo 2, el versículo 19. ¿Qué dice? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen lo mismo y tiemblan. Hermanos, el demonio, Satanás, él sabe que quien lo echó del cielo no fueron dos, que quien lo echó del cielo no fueron tres, que quien lo echó del cielo fue un solo Dios, un solo Dios, un solo Dios, y su nombre es Jesús. Vamos al capítulo 43 de Isaías. Cuando ustedes sienten que ya se hizo muy largo, lo dejamos la segunda parte para el otro servicio. Aleluya. Gloria a Dios. Isaías el capítulo 43. Isaías el capítulo 43, el versículo 10. Aleluya. Isaías el capítulo 43, el versículo 10. Amén. ¿Ya estamos ahí? Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy.
Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Cuando nosotros vemos el cuerpo humano de nuestro Señor Jesús, nosotros vemos al siervo de Dios, nosotros vemos al Hijo, pero dentro de ese Hijo estaba el Espíritu eterno de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 5, el versículo 42. Juan capítulo 5, el versículo 42, que dice: yo he venido en nombre de mi Padre, 5:42, y no me habéis recibido. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. El Hijo vino en nombre de su Padre, en nombre de el Padre. Vino a dar a conocer el nombre de el Padre. Eso fue lo que vino a hacer el Hijo. Porque Isaías lo había profetizado. Vosotros sois mis testigos, le dice a Israel, y mi siervo, que es lo humano, el Hijo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Eso dice el verso 11 del capítulo 43 de Isaías, donde vamos a volver. Dice el verso 13 del mismo capítulo 43 de Isaías: un día usted va a tener esto en su mente y en su corazón, porque yo no tengo escritos acá, mire. Yo no tengo escritos acá, yo tengo la pura palabra de Dios. Y un día usted así también lo va a tener en su pura mente y corazón, la palabra de Dios. Amén. Verso 13, 43:13. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Dice que aún antes que hubiera día, ya el Señor ya era. Por eso dije al principio que el cielo y la tierra que nosotros hoy vemos, un día no eran y un día no serán más. Pero el Dios al que yo le sirvo, ese vive por los siglos de los siglos. Y Él vive por los siglos de los siglos. Y si Él vive por los siglos de los siglos, su pueblo vivirá con Él también por los siglos de los siglos. Dice Isaías el capítulo 44. Vamos parte por parte. 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy ¿el qué? ¿Qué hay antes de lo primero? ¿Y qué hay después de lo último? Postrero es último. Nada. Y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir.
no temáis, no os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Aleluya, 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 aleluya. Dice, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Si a Jesús lo apedrearon, ¿sabe por qué apedrearon a Jesús? Porque Jesús decía, yo y el Padre, uno somos. Lo divino y lo humano no son dos dioses. Es el Dios del cielo manifestado en un cuerpo humano, como dice primera de Timoteo el capítulo 12, el versículo 5. ¿Qué dice? Alguien que se lo sepa de memoria. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Como hombre, Él es el siervo. Como hombre, Él es el Hijo de Dios. Pero dentro de ese hombre, dentro de ese cuerpo humano, dentro de ese siervo, dice Colosenses 2:9. Quiero que me lo lea. Y si se lo sabe de memoria, dígamelo. Dice Colosenses el capítulo 12, el versículo 9. Porque en Él habita corporalmente un poquito de la plenitud de la deidad. La mitad de la plenitud de la deidad. La mitad de Dios habita en ese cuerpo. No, dice porque en Él habita corporalmente, en ese cuerpo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Padre eterno, el Padre creador del cielo, el Padre creador mío, vino a habitar en ese cuerpo humano y se dio a conocer como el Hijo de Dios, pero en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, le damos la gloria al Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Aleluya. Vamos a Isaías siempre, el capítulo 44, el versículo 24. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo, ¿qué dice? No, pero dice cómo lo extiende. ¿Cómo lo extiende? Estamos solo. Digamos todo solo. Solo, o sea, cuando digo que yo puedo esta silla yo solo, es porque la puedo yo solo. Pero si no puedo la silla solo, entonces necesito que alguien me ayude. Pero el Señor, cuando dice yo extiendo solo, eso está diciendo que Él no necesita la ayuda de nadie, que Él solo hizo los cielos y la tierra, que Él solo hizo todas las cosas que nosotros podemos ver y las que no podemos ver. Dice que extiendo la tierra por mí mismo. Dice el 45 verso 5, ahí mismo en Isaías. Le dije que íbamos a ver Isaías. ¿Sabe cómo se le llama a Isaías, verdad? Se le llama el profeta mesiánico, porque él es el profeta que miró la mayoría de profecías que se cumplieron en nuestro Señor Jesús. Yo soy Jehová y ninguno más hay. Verso 5 del 45. ¿Estamos ahí? Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios
fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Dice el capítulo 45, gloria a Dios, el versículo 17, ahí mismo. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él, tercera persona de el singular, él, no ellos, él, que dice, digamos todos juntos, él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová, y vuelve a decir, no hay otro, no hay otro. Y cuando decimos que no hay otro, no hay otro, pues, si no hay otro, no hay otro, dice la palabra de Dios. No sé qué más podemos agregar. No hay nada que se pueda agregar, no hay otro. Verso 21. Proclamad y hacedlo acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo. Otra vez, no hay Dios más que yo, dice Jehová, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿A quién se doblará toda rodilla? A Jehová. ¿Y qué dice Pablo? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Entonces el nombre de Jesús es el nombre revelado de Dios, el nombre revelado del Jehová del Antiguo Testamento. Ese es el nombre de nuestro Señor Jesús. Por eso la Biblia dice que ante el nombre de Jesús se tiene que doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. Ese Dios conocido como Jehová en el Antiguo Testamento dice en Isaías el capítulo 52, el versículo 6. Alguien que se lo sepa de memoria. Amén. 52:6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Cuando Jesús nace en Belén de Judea, dice Mateo el capítulo 1, el versículo 18 al versículo 23. Mateo el capítulo 1, el versículo 18 al versículo 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María, su madre, desposada con José, se halló que había concebido ¿de quién?
del Espíritu Santo. José, su marido, como era hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, ¿qué le dijo? José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre. ¿Cuál es su nombre? Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es Jesús entonces? Si Jehová está diciendo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Si Jehová está diciendo, si alguien quiere ser salvo, miren a mí, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y ahora este ángel está diciendo, y amará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, manifestado en un cuerpo humano, manifestado como hijo en la encarnación. Mire lo que dice el verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por boca del profeta, cuando dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, ¿qué es? Mire, a los que les gusta andar haciendo textos, ya no ande escribiendo Dios con D minúscula, si se refiere al Dios único y verdadero. Este Jesús es el Dios eterno con D mayúscula. Dios eterno manifestado en un cuerpo humano, que como Padre Él es el Creador, como Hijo Él es el Redentor. Los demonios, el Gadareno, por ejemplo, cuando iba caminando Jesús por la ciudad de Gadara, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ha venido a atormentarnos antes de tiempo. Los demonios reconocen quién es nuestro Señor Jesús. Aquellos hijos ahí en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, ahí del capítulo 19 del libro de los Hechos, aquellos hijos de aquel tal Escevas, que andaban, se grabaron lo que Pablo decía, porque hay gente que solo repite lo que los demás dicen, no lee la palabra de Dios ni tiene relación con la palabra de Dios, solo lo que los demás dicen se graba. Ellos se grabaron que Pablo en el nombre del Señor Jesús echaba fuera a los demonios. Y dijeron, oh, bueno, ya no sabemos la fórmula, entonces la vamos a aplicar nosotros. Pero déjeme decirle que la fórmula sin la obediencia no se puede aplicar. Porque el Señor dijo, estas señales seguirán, pero ¿a quiénes? A los que creen en mi nombre, a los que creen en el nombre del Señor Jesús. Y le dijeron al demonio, te conjuro, en el Jesús que predica Pablo, que salga de este hombre. Y el demonio les dijo, yo sé quién es Jesús, también conozco a Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Ustedes no tienen ninguna autoridad para echarnos afuera. Y saltó el demonio del hombre y los aruñó y huyeron desnudos. Y eso fue notorio. ¿Por qué? Porque estaban invocando el nombre, pero lo estaban invocando sin ningún derecho. Para invocar el nombre del Señor Jesús, primero el nombre del Señor Jesús tiene que ser invocado sobre nosotros. Antes que Pablo fue a invocar el nombre del Señor Jesús, Ananías se lo invocó a él. Hechos 22:16. ¿Qué dice Hechos 22:16? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Esas son las palabras de Ananías a Saulo de Tarso, que después era Pablo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando, ¿cuál nombre? ¿Cuál nombre? Ahora usted puede ver claramente por qué los apóstoles no repitieron
las palabras del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo al bautizar, sino que ellos invocaron el nombre al bautizar, porque el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo es Jesús, porque Jesús es el nombre propio de Dios. Jesús es el nombre que está encima de todos los nombres. Jesús es el nombre Salvador. En la gran comisión, el Señor Jesús dijo en Mateo 28, 19, id por todas las naciones haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre de Él. Ahí hay un artículo pronombre, del, y aparece el título Padre. Como Padre, Él nos creó a nosotros. Eso distingue a Dios como nuestro Creador. Y luego dice en el nombre de Él. Ese es otro artículo pronombre. Ahí está junto el artículo pronombre, del. Hijo. Como hijo, Él vino a pagar en la cruz del Calvario por nosotros. En el nombre del Espíritu Santo, como Espíritu Santo, Él se está moviendo en medio de su pueblo. ¿Cuántos sienten el Espíritu del Señor aquí en esta tarde? ¿Cuántos sienten el Espíritu del Señor aquí en esta tarde? Entonces, cuando bautizamos en el nombre de Jesús, nosotros no estamos negando al Padre, ni estamos negando al Espíritu. Estamos aplicando el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Porque Padre no es nombre. Yo soy padre, tengo mis hijos, pero mis hijos me llaman papá. Y soy hijo porque aún tengo mi madre viva. Y ella me llama a mí como hijo. Y tengo un espíritu sin el cual no me puedo mover. ¿Ah? Pero ni me llamo padre, ni me llamo hijo, ni tampoco espíritu. Tengo un nombre propio. También soy pastor. Ajá. Soy pastor y también hay gente que me dice pastor, pero ese no es mi nombre. Y también trabajo como pullman. Y trabajé antes como locutor, y trabajé antes como camarógrafo, y trabajé antes como fotógrafo. Y todos esos títulos a mí me describen como un oficio que yo estaba haciendo. Entonces los títulos de nuestro Dios como Padre lo describen a Él como nuestro Creador, como Hijo lo describen a Él como nuestro Redentor, como Espíritu Santo lo describen a Él como nuestro Consolador. Pero su nombre es uno, su nombre es uno, y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Dice Zacarías, ya para terminar, 14:9. Dice Zacarías 14:9. ¿Ya estamos ahí? Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será dos o tres. ¿O qué dice? En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. El que es, el que era, el que ha de venir. Y cuando Juan se le apareció, cuando el Señor se le apareció a Juan en la isla de Patmos, dice Apocalipsis, el capítulo 1, vamos a Apocalipsis el capítulo 1. El versículo 17. Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome:
no temas. Préstele atención a esto. No temas. ¿Qué dice? Yo soy el primero y el último. Aleluya. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es nuestro Señor Jesús. Él es el primero y Él es el último. Él es el Jehová del Antiguo Testamento. Él es el Yahvé del Antiguo Testamento. Él es el Adonai del Antiguo Testamento. Él es el que estuvo muerto. Él es el que vive. Él es el Alfa. Él es la Omega. Él es el principio. Él es el fin. Él es el Todopoderoso. Él es el que era. Él es el que ha de venir. Él es el Todopoderoso. Esta iglesia está esperando a uno, y uno es su nombre. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y dice que como hombre Jesús se humilló hasta lo sumo, como el Hijo, como el Cordero, como el siervo. Él llevó en el madero los pecados suyos y los pecados míos. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y dice que por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El único nombre para salvación es, el único nombre dado a los hombres es, el único nombre en quien podemos ser salvos es. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Vamos a ponernos de pie. A la mención del nombre del Señor Jesús, los demonios se corren. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cuando nosotros oramos por los enfermos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Hemos visto personas siendo liberadas de demonios a través de invocarles el nombre del Señor Jesús. No hay nadie en este mundo quien predique y que a la hora de orar por un enfermo o orar por una persona endemoniada invoque otro nombre que no sea el nombre del Señor Jesús. Los apóstoles, a la hora de ir a orar por los enfermos, cuando aquel paralítico estaba a la entrada del templo, en la puerta que se llama la Hermosa, Pedro y Juan le dijo: no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, en el nombre del Señor Jesús, levántate y camina. Pablo, aquel espíritu de adivinación que tenía aquella muchacha en Filipo.